El yo en el papel. Ensayo y autoconocimiento. Yo mismo soy la materia de mi libro. Michel de Montaigne al lector. Los ensayos de Montaigne son un conjunto de escritos divididos en 3 libros y compuestos en un periodo que abarca aproximadamente desde 1571, cuando Montaigne tenía 38 años, año en que se retiró voluntariamente a su torre, hasta 1592, año de su fallecimiento. En vida del autor se hicieron varias ediciones. La primera fue impresa en 1580 y comprende el primero y el segundo volumen. En 1582 sale la segunda edición, con algunas revisiones y adiciones menores. En 1587 una tercera edición. En 1588 una quinta edición. La cuarta, si existió, nunca se ha recuperado, comenta Sarah Bakewell. Entre 1588 y 1592, Montaigne trabaja en las adiciones finales a los ensayos. En 1595, 3 años después de su muerte, sale la edición póstuma de los ensayos de Marie de Gournay. La Iglesia Católica incluirá los ensayos en su índice de libros prohibidos casi un siglo después de su publicación en 1676. Los ensayos han sido traducidos a más de 20 idiomas, reflejando su amplia influencia de una pluma memorable, teniendo como referente la edición póstuma de 1592 o la copia de Burdeos de 1588. En conjunto escribió 107 ensayos, que abarcan aproximadamente unas 1000 páginas. Coincidencialmente, su biblioteca, que era su refugio en la torre, contenía unos 1000 volúmenes. Es en esa torre memorable donde pasa la mayor parte del tiempo leyendo y escribiendo, rodeado de máximas morales que manda a inscribir en el techo y las paredes, recordatorios presentes de sus pensamientos polvorosos y envuelto en su biblioteca como una manta que alberga sus diversas lecturas. En su biblioteca, dice Montaigne, ojeo ya un libro, ya otro, sin orden ni concierto, de modo desilvanado, ora sueño, ora apunto y dicto, mientras paseo las ideas aquí presentes. Es enclaustrado en esa torre donde se somete a la empresa capital de su vida, el conocerse a sí mismo, pese a que solo sea fragmentariamente. En palabras de un comentador de su obra, para encontrarse a sí mismo le fue necesario encontrar antes el ensayo. Las diferencias entre las reediciones consisten casi por completo en aportes, no en cambios sustanciales de lo ya escrito. Pero, ¿qué forma tienen sus escritos? ¿Qué criterios se esconden bajo su escritura? ¿Por qué escribió ensayos y no diálogos o tratados pequeños? El ensayo es un método filosófico que guarda en su seno el método del experimentar. Pero, ¿qué significa realmente esa tesitura del ensayo? Definir el ensayo en Montaigne no es tan simple como presupone el enfoque actual que se ha dado al término, regido principalmente por los estudios literarios y en muchos casos por el rigor que les imprimen los denominados filósofos lógicos. Un ensayo presupone ciertos criterios estilísticos, orden en las ideas, cristalización de esas ideas bajo una adecuada hilación de los párrafos, conveniente sintaxis en la estructura gramatical y además en general la tendencia a maniobrar con el pensamiento de una manera organizada y coherente. Que se tenga muy en claro lo que se va a decir al inicio, lo que se va a puntualizar al final y el encadenamiento conceptual a través de todo el escrito. Pero ocurre algo bien distinto con los ensayos de Montaigne, y es que no siguen del todo tales lineamientos que hallamos al hablar de un ensayo moderno.
Obsérvese por lo pronto esa distinción aclaratoria que Montaigne aduce de sus escritos. Escribo mi pensamiento en artículos descosidos, como cosa que no puede decirse de una vez y en bloque. La relación y la coherencia no se dan en almas como las nuestras, bajas y comunes. Uno de los rasgos que distingue a los ensayos es un orden impuesto por la subjetividad y por la dispersa sucesión del tiempo, o sea, por lo fortuito. ¿Qué hay aquí sino grotescos y cuerpos monstruosos recompuestos con diversos miembros, sin figura cierta, sin otro orden, hilación ni proporción que los fortuitos? También obsérvese una de las críticas que Montaigne hace a su misma obra. Interroga y pone en tela de juicio su propio escrito. Concretamente se interroga poniéndose en el lugar del otro. Nos dice: al igual que alguno podría decir de mí que no he hecho aquí sino un amasijo de flores ajenas, sin aportar de mi propia cosecha más que el hilo para unirlas. Pascal subrayó esta misma idea un poco más elaborada en sus pensamientos. Que no se diga que no he dicho nada nuevo. La disposición de las materias es nueva. Yo desearía por lo mismo que se me dijera que me he servido de palabras antiguas, como si los mismos pensamientos no formasen otro cuerpo de discurso por una disposición diferente. Así también que las mismas palabras forman otros pensamientos por su diferente disposición. Las palabras diversamente ordenadas producen diversos sentidos, y los sentidos diversamente ordenados producen diferentes efectos. Un ensayo actual se aleja irrevocablemente de la denominación de ensayo que Montaigne a su gusto concibió como una manera privada de expresarse. Un ensayo moderno discrepa rotundamente de la acepción primigenia del término y se instaura, si bien puede parecer obtusa la expresión, como un ensayo que se asemeja al tratado. Géneros cercanos, como el tratado o la tesis doctoral, poseen en cambio un compromiso inapelable con una verdad que pretenden a toda costa demostrar. Así que nada más contrario a la naturaleza del ensayo que los manifiestos, las declaraciones de principios, los textos doctrinarios, los análisis basados en un método, las normas, las encíclicas, los catecismos y los reglamentos. Ensayo significa por esencia un intento, uno más entre varios posibles, de aproximarse al objeto de conocimiento. El término ensayo aduce más bien a una forma verbal que se subtrae bajo el título de su obra, el ensayarse. Dice Montaigne: si mi alma pudiera sentarse, dejaría de probar y decidiríame, mas está siempre aprendiendo y poniéndose a prueba. La base de la experimentación es la prueba. El derrotero que delimita los avatares de la existencia es la misma existencia. Por eso Montaigne es solidario con el continuo tanteo y verificación de sus impulsos, como aquellos que le hicieron volcar la observación a su yo interior. Utilizando un símil, podríase decir que Montaigne concibió el ensayo porque precisamente la vida no compagina como un tratado, sino como un rompecabezas, donde la figura está completa aunque desordenada. Si Montaigne hubiera optado por el tratado o por alguna denominación semejante, que comparta que las ideas pueden verterse con total coherencia sin síntomas de desarmonía, entonces tal vez habría pasado a la historia como uno de tantos filósofos sistemáticos. Por eso la variedad lo atrae y el compromiso seguro de que nada en este mundo es permanente e inmutable. De aquí se deduce ya otra característica notable de su obra, y es que remite constantemente a ella ejemplos, anécdotas y premisas que no muestran otra cosa sino la
volubilidad y la constante variedad de las opiniones humanas. Ahora bien, ¿con qué funciona el ensayo? ¿Qué tipo de expresiones, figuras y matices surcan la obra del pensador francés? Yuxtaposición de términos, frases pintorescas y primarias. Me refiero a ideas sueltas y en una evidente correspondencia con las anteriores. Ensayos cortos, tentativas de ensayos, copioso manejo de citas, prolija disertación filosófica, escrutinio de la historia, de la historiografía en términos modernos, manejo de un lenguaje sencillo y espontáneo, exceso de adjetivos en lo referente a sí mismo, primacía de sustantivos, nimia citación, pequeña reflexión, elocuentes párrafos, marcas evidentes de la sintaxis oral, repeticiones, rupturas sintácticas, abundancia de digresiones, etc. Indicios básicos de la actividad dialogística, binomio pregunta-respuesta, interpelaciones, presencia de citas con forma dialéctica, etc. Son estas solo algunas características de los ensayos. Si algo hay permanente en su estilo de escritura es la compleja diversidad que lo envuelve. La múltiple configuración de los ensayos ha recabado en la forma de cómo Montaigne iba cambiando progresivamente en su escritura, cuestión que ha sido muy matizada. Observa Villey que el primer volumen de los ensayos está constituido por capítulos generalmente cortos y muy cargados de citas, muy al contrario del tomo 3, donde los capítulos se extienden más prolijamente y hay una notoria disminución de referencias, por lo que concluye que Montaigne ha evolucionado en su pensamiento y se ha vuelto más subjetivo. Pero, ¿cómo explicar el capítulo titulado Apología de Raimundo Sabunde, del tomo 2, que es el más extenso y cubierto por doquier de citas? Martínez dice también que Montaigne no es al fin de los ensayos el mismo que eran los comienzos. Se torna más subjetivo, más universal. Al principio se proyectan las cosas, al fin las cosas se proyectan en él. Burke, sin demeritar sobremanera al estudio de Villey, le objeta la expresión de hablar de Montaigne de una evolución y lo inscribe bajo la acepción de un desarrollo. Estas son sus palabras. Afirmar que Montaigne había terminado por encontrarse a sí mismo implica que había cambiado, pero también implica una constante fundamental, no tanto evolución como desarrollo en su sentido original de desenvolvimiento, de despliegue, en otras palabras, de manifestación de algo que había estado allí todo el tiempo. Montaigne mismo pone en cuestión su propio progreso en la escritura y la circunscribe a su propio conocimiento de su intimidad. Se interroga a sí mismo bajo el amparo del tiempo que, como es bien sabido, nunca para de correr e imperceptiblemente nos consume y nos lleva a otra edad. En el último volumen de los ensayos hace esta reflexión. Mis primeras publicaciones son del año 1580. Desde entonces he envejecido mucho, mas en verdad que no me he hecho ni un poco más juicioso. Desde luego que somos dos, el de ahora y el de entonces, mas ¿cuál es mejor? Nada puedo decir. Sería bueno envejecer si no hiciéramos más que enmendarnos. Es el movimiento de un borracho titubeante, con vértigos, informe, o de juncos que el aire agita casualmente a su guisa. Estas consideraciones permiten mostrar la notable disparidad de rasgos que sobresalen en la obra de este pensador francés. No es imposible fijar con precisión el carácter constitutivo de los ensayos, pero tampoco es fácil casarlo con un estilo rotundo y peculiar como los que antaño o en su tiempo se habían escrito. Cierto es que tiene una predilección peculiar por los autores griegos y latinos, tanto por el contenido, muchas veces puesto en cuestión por Montaigne, como por el estilo con que se desenvuelven las temáticas.
Vive en función de lo que escribe y escribe en función de lo que vivencia. Vivir y escribir entran en concomitancia, en una relación íntima e inquebrantable. La lectura franca y abierta de sus ensayos da la impresión física y psicológica de su presencia y un vínculo natural de amistad. Montaigne posee personalmente las cualidades propias de ese género. Es humorístico, grave, sentencioso, ameno, cuenta, divaga, medita, se fastidia y todo lo transmite con la frescura de los gestos y las palabras que habría empleado ante un interlocutor. Nada lo contiene. Está libre dentro de su obra como dentro de su biblioteca. Puede colocarle título y tratar de otra cosa, denominarlo capítulo y ser una pieza suelta. Puede desarrollar su tema a manera de una sinfonía o una novela, ceñirlo como un teorema o un apotegma. Lo común es que el ensayo se desarrolle desarrollándose, viviendo, que ande, ora por un sendero, ora por otro, veloz o parsimonioso, a vuelo de pájaro o a paso de tortuga. El ensayo no puede ser otra cosa, ya que le está permitido serlo todo. Un ensayo de cualquier autor dice mucho en su título, bien sea metafórica o literalmente. Pero ocurre algo distinto con el ensayo en Montaigne, y es que no sigue las determinaciones que hallaríamos al hablar de un ensayo moderno, en cuanto a temática se refiere. Dice Montaigne: tomo al azar el primer tema que se me presenta. Todos me son igualmente buenos, y jamás pretendo tratarlos por entero. De 100 partes o rostros que cada cosa tiene, tomo uno de ellos, ya solo para rozarlo, ya para pellizcarlo hasta el hueso. Penetro en él, no con amplitud, sino con la mayor profundidad que puedo. Y a menudo gusto de cogerlo desde algún punto de vista inusitado. Me atrevería a tratar a fondo alguna materia si me conociera menos. Todo tema me es igualmente fértil. Iníciolos con una mosca, y quiera Dios que el que tengo ahora entre manos no haya sido escogido por orden de tan liviana voluntad. Puedo empezar por la que me plazca, pues están las materias encadenadas unas con otras. Los nombres de mis capítulos no siempre abarcan la materia, a menudo las bozan, solo con alguna marca. No hay tema tan vano que no merezca un hueco en esta rapsodia. La temática poco importa a Montaigne, mas sí la forma en que las expone y las proyecta. Que no se fijen en las materias, sino en la forma que les doy. Trátese de un imperio, de una anécdota cercana de algún campesino o de uno de sus criados, trátese de las armas empuñadas y de las guerras de religión, de lo que pasa en su estómago, de la caída de un caballo, todas tienen que ver con alguien muy cercano a él mismo. Los ensayos constituyen una forma holgada y libre de reglas para la expresión del pensamiento y de la emoción. Su mérito está en la inexpresable flexibilidad con que recibe cualquier material, según cualquier disposición. Los ensayos adquieren una forma sinuosa, como el oleaje que se mece abrupta o levemente sobre el rígido acantilado. Mantienen ese carácter movedizo, resbaladizo, inquietante, pero a pesar de ello, cualquier tema que aborde circulan solo alrededor suyo. Él mismo es el garante de su discurrir, él mismo es el ancla de sus meditaciones. De ahí que se entienda que el objeto de sus ensayos no es una excusa para hablar del mundo, de las cosas, de lo versátil. Su estudio y su lectura son tomados solo en la medida en que gravitan alrededor de un eje muy cercano a él mismo. Hace varios años que soy yo el único objetivo de mis pensamientos, que no analizo ni estudio más que mi propia persona. Y si estudio otra cosa, es para aplicarla
al pronto sobre mí, o mejor dicho, aplicármela a mí. Por ello sabe que nada es suyo y que ninguna cosa le pertenece, excepto él mismo. Todo es usado, las palabras, las letras, la sintaxis. En verdad también que no hay una supuesta correspondencia entre sus ideas, y es porque precisamente esas ideas recorren diversos planos. Ora el sí mismo, ora las ideas de otro, la religión, la ciencia, los sistemas constituidos. Todo lo afecta, hasta las pequeñas incongruencias domésticas. No es tampoco original, se mueve y se guía por mímesis. Me han visto jurar más a menudo por mímesis que por inclinación a ella. No es su deseo ser conocido, solo por pocos que confronte su pensar y le hagan vacilar las ideas. Discute y discurre con pocos hombres, que en verdad son pocos. Pues el servir de espectáculo a los grandes y emularlos haciendo ostentación de la inteligencia y la oratoria, estimo que es oficio impropio de un hombre de honor. Si antaño fue andariego en el mundo, asumiendo cargos irrisorios y compromisos fastidiosos, después vagabundea alrededor suyo. Su escritura es heterogénea, absorbe influencias que por doquier encuentra. No se considera un lector asiduo, aunque su obra refleja todo lo contrario. Sí, tal vez un poco meticuloso en lo poco que lee. Retiene a su parecer lo mejor del contenido y la textura de la forma. Y si escribe solo por entretener su pensar. Subraya Montaigne: de joven estudié para la ostentación, después algo para asentarme, ahora para divertirme, jamás por el provecho. Montaigne dialoga más en el mundo con la superficie del discurso, con lo profundo dialoga en privado, bien sea consigo mismo, bien sea con un espíritu que lo fortifica y le espolea su pensar. No le gusta osar de nada, ni de reconocimiento. Lo único que reconoce es su andar pasajero y su corta estadía. De buen grado juzgo las acciones de otros, de las mías no hay mucho que decir, a causa de su insignificancia. Es consciente plenamente del contenido de su obra, aunque no concibe de forma consciente esa organicidad. Las cosas le llegan, las desmenuza, las refuta, las aniquila o las protege. Conserva siempre un ademán de sencillez, sin mayores toques de sofisticación. No asume un estilo plano, ni se adentra en un camino llano. Vagabundea, gira en torno a un tema o lo despacha de forma perspicaz. No se considera como un escritor ornamentado ni pulido. Ese gesto de humildad se conserva en su escritura. Por otra parte, no es mi lenguaje nada elegante ni pulido. Es rudo y desdeñoso por ser su fluir libre y desordenado. Y así place, si no a mi juicio, sí a mi inclinación. Tanto Montaigne como Pascal abordan el tema de la vanidad, en este caso de la vanidad de lo que se escribe, y reflexionan sobre esa misma condición, aunque de distinta forma. Ese reconocimiento de la insignificancia de lo escrito es un tema que Pascal, como lector de los ensayos, también asumirá. La máxima del Eclesiastés caló muy bien en la reflexión de sus pensadores. Vanidad de vanidades, todo es vanidad. Por ser la vanidad connatural al hombre, lo único que salva la relación con ella es el uso que de ella se haga. Pascal admite su vanidad en cuanto se refiere a sus escritos, y Montaigne de forma implícita también lo recalca, pero con una pequeña salvedad, y es que no escribe con otro fin que el doméstico y privado. Por eso le dice al lector, después de algunas otras acotaciones: no ocupes tu ocio en tema tan frívolo y vano. Pascal admitirá
lo que supone una muy honrada confesión, que la vanidad está tan aferrada en el corazón del hombre que un soldado, un escudero, un cocinero, un ganapán se jactan y quieren tener sus admiradores, y los filósofos mismos lo desean, y los que escriben en contra quieren tener la gloria de haber escrito bien, y los que lo leen quieren tener la gloria de haberlo leído. Y yo, que escribo esto, tengo quizás este afán, y acaso los que hayan de leer. A pesar de todo lo que se ha recabado sobre el lenguaje de la obra de Montaigne, podemos encontrar ciertos matices que desempeñan una labor palpable en sus escritos. Ante todo, y fuera de toda denominación de repulsa a lo sistemático, en cuanto se refiere a la forma de escribir, lo que Montaigne valora en definitiva es su libertad a la hora de escribir y su estado de ánimo en el momento de sopesar las ideas. Erasmo tuvo una idea muy cercana a Montaigne, aunque recalca más en la inmediatez de lo que sale de la pluma, cuestión que, como se observa en los ensayos, implícitamente Montaigne compartía. Dice el autor del Elogio de la Locura: el escritor que me es adicto es más feliz cuanto es más extravagante, porque sin ningún esfuerzo y sin pensarlo siquiera, lanza inmediatamente por escrito todo lo que se le viene a las mentes, todo lo que afluye a su pluma y todo cuanto sueña, costándole solo un poco de papel. Séneca, filósofo admirado por Montaigne, también es proclive al discernimiento utilizando expresiones y matices que se apartan de toda eventual sofisticación. Al igual que Montaigne, gusta de utilizar expresiones usuales que cumplen dos funciones básicas: hieren al que las lee porque se acercan más al corazón del oyente, como diría Pascal, y por otro lado no pecan de eruditos ni de maestros de elocuencia. Dice Séneca: ¿qué necesidad hay de escribir libros que duren siglos? ¿Quieres tú no dejar de hacerlo para que la posteridad no calle tu nombre? Has nacido para morir, y es menos molesto un funeral silencioso. Pues entonces escribe por ocupar el tiempo y para tu provecho, con estilo sencillo y no con afectación. Menos trabajo necesitan los que estudian para el día. El lenguaje de Montaigne es simultáneamente el lenguaje de la ineludible vivencia. Se presenta a sí mismo como objeto de estudio, no tanto in puribus, porque no pertenece, como nos dice en el prefacio al lector, a esas regiones que viven bajo las primitivas leyes naturales, pero sí en sus estados primarios y en sus facetas particulares. Y hace caso omiso de las discrepancias que tanto acosan a los hombres, despliega su reinado bajo su propia persona. El lenguaje que me place es un lenguaje sencillo y natural, igual sobre el papel que en la boca, un lenguaje suculento y nervioso, corto y apretado, no tanto delicado y pulido como vehemente y brusco, antes difícil que tedioso, alejado de toda afectación, desordenado, desilvanado y atrevido, que cada trozo tenga cuerpo, ni pedante, ni frailuno, ni leguleyo. Tengo por naturaleza un estilo cómico y privado, mas con forma propia, inútil para las relaciones públicas, tal y como es siempre mi lenguaje, demasiado apretado, desordenado, cortado, particular. El lenguaje de Montaigne también participa de la tertulia de los pueblerinos y del campesinado, aunque tal vez ellos no lo puedan comprender. Por eso pueden entrar con idéntica licitud en su reflexión, y en ese lenguaje las anécdotas y los ejemplos como argumentaciones que tienen una fuerza vivaz. Pero la argumentación de Montaigne no es la argumentación del teórico que no solo en el campo de la ciencia, sino también en el campo de la moral, enumera una serie de axiomas y maniobra como
prestidigitador y como adivino previendo las acciones solo por raciocinios lógicos. La forma de la argumentación de Montaigne está guiada por los mismos resortes de la humana condición. Es ese tipo de erudición argumentativa el que juega un papel importante en la reflexión escéptica, ya que puede mostrar anécdotas sin quedar comprometido con nada. Nos dice: mis cuentos ocupan lugar según su oportunidad y no siempre según su edad. Y no siempre según su edad porque son anacrónicos. De aquí que no pondere un cuento más que otro y que puedan ofrecerse como ejemplo las batallas de Alejandro y las de Enrique de Navarra. Según Dolores, el ejemplo en el ensayo de Montaigne cumple una doble función. Por una parte, una función ilustrativa y o apoyo de la reflexión anterior o posterior, y por otra parte, una función esencialmente persuasiva por la vía de la emoción. Y así, a modo de paradigma, cabe decir que Montaigne normalmente, tras un relato preparatorio, pasa a una consideración reflexiva que parece enfriar el discurso. Pero el tono ya ha sido marcado, y la adhesión por la emoción ya es más fuerte que la argumentación racional. El autor de los ensayos tiene además la astucia de situar una palabra que encierre un criterio profundo o una frase que sitúe el punto central de su pensamiento. No cambia su escritura, la quiere en su naturalidad y espontaneidad, tal como le vino en el momento. No quita, solo agrega. No corrijo mis primeras ideas con las segundas, quizás sí alguna palabra, mas para cambiar, no para quitar. Quiero plasmar la evolución, progreso, de mis pensamientos, estados, y que se vea cada cosa en su nacimiento. Me gustaría haber empezado más pronto y reconocer la marcha de mis mutaciones. En un sentido más puntual, es la escritura del instante, no de lo que fue o lo será, sino de lo que es. No puedo asegurar mi tema. Va confuso y vacilante con embriaguez natural. No pinto el ser, pinto el paso. No el paso de una edad a otra, o como dice el pueblo, de 7 años en 7 años, sino día a día, minuto a minuto. Por ello, el ensayo no apunta a describir las acciones, sino su modo de ser, en el momento en que es. Podemos cotejar la sentencia de Séneca sobre los periodos de la vida con la escritura del presente de Montaigne, que se esfuma continuamente. Dice el filósofo estoico en De Brevitate Vitae: en 3 partes se divide la vida: lo que fue, lo que es y lo que será. Lo que hacemos es breve, lo que hemos de hacer dudoso, lo que hicimos cierto. Montaigne vive, presencia y escribe solo en su exiguo momento. Si vuelve sobre el pasado es solo para efectuar una comparación de lo que es en el ahora. Pero lo pasado, como dirá el pueblo, ya hecho está. Lo pasado es solo pasado. Y con el futuro no tiene ningún compromiso, ni ningún fundamento real que le permita asegurar que llegará. Es más seguro incluso dentro de las mismas inseguridades vivir y obrar solo en presente. Estos alargamientos que efectúa Montaigne no afectan de una forma sustancial sus pensamientos. Son agregados que tienen una sutil conformidad con lo que Montaigne desea cotejar. Lector, deja correr aún este intento de ensayo y este tercer alargamiento de las otras partes de mi descripción. Añado, mas no corrijo, mi libro siempre uno, salvo que a medida que se le renueva para que el comprador no se vaya con las manos vacías, permítome adjuntarle,
pues no es más que una marquetería mal ensamblada, algún mosaico superpuesto. No es más que un añadido que en modo alguno condena la forma primera, sino que da cierto valor particular a cada una de las siguientes mediante una pequeña sutileza ambiciosa. En los ensayos, las citas sirven también como elementos auxiliares de su razonamiento, que utiliza para ser tomadas en cuenta o no dentro de la línea general de orientación de lo que opina. Valen según la intención con que Montaigne las ha escogido. Todo depende de la necesidad del momento. La primacía que les concede oportunamente escogidas tiene un significado sobre lo que está objetando o conceptualizando. No cito a los demás sino para expresarme a mí mismo. No cuento mis préstamos, los peso. Y si hubiera querido hacer valer el número, habría cargado con el doble. Pero subraya que tiene grande e incomparable preferencia el honor de la invención sobre el honor de la citación. Cuando incrusta una cita en sus páginas, la utiliza como ejemplo sostenedor de su razonamiento, bien sea para reafirmar una idea, para rechazarla con sus propios argumentos, para confrontar autores o para seguir indagando. Cada una de esas citas tiene sus usos dentro del esquema general de los ensayos, mas para un autor que, como él, a veces afirma cuando niega o niega cuando afirma, cuando sus palabras no imponen verdades ni niegan premisas, cuando considera que lo que cree en un momento puede sucumbir ante otro credo, en suma, cuando no sabe si va o no a ceder a otra idea. Quizás es la insinuación más que la imperativa verdad, uno de los parámetros por el que se entrelazan sus páginas. El hecho que Montaigne hubiera traspasado a su obra más de 1 millar de citas implica también que tuvo una muy liberal manera de relacionarse con los libros. Basta con pensar que a muy tierna edad aprendió latín antes que francés, guiado por un padre que tenía gran consideración por su educación. A los 6 años Montaigne leía a Ovidio, cuando gran parte de los niños acaso leían. Por esto los ensayos no son el producto de 2 decenios, son palmariamente la labor y fruto de toda una vida. Aunque Montaigne no pensó premeditadamente en escribir una obra de tal envergadura, llegó un momento en su transitoria estadía en que quería ampliar su horizonte solo a la luz de su propio e íntimo conocimiento. En el ensayo dirigido a la señora de Estisac le dice: Señora, si no me salvan la originalidad y la novedad que acostumbran a dar valor a las cosas, jamás sabré dignamente de esta necia empresa, la de escribir los ensayos. Mas es tan fantástica y posee una experiencia tan alejada de lo común que quizás por ello tenga un pasar, una inclinación melancólica y por consiguiente muy enemiga de mi forma de ser natural, producida por la tristeza de la soledad a la que me había entregado desde hacía algunos años. Hizo que naciera en mi cabeza esta fantasía de meterme a escribir, y después, hallándome enteramente desprovisto y vacío de cualquier otra materia, presénteme a mí mismo como argumento y tema. Es libro único en el mundo y en su especie, de propósito raro y extravagante. En ese capital empeño por anotar sus pensamientos, Montaigne reconoce que no hurta frases o palabras de otras, más bien las asimila, las consume como si fueran suyas, porque se refleja a través de ellas o suenan al unísono con el eco de su pensar. Que vean, por lo que tomo prestado, si he sabido elegir con qué realzar mi tema, pues hago que otros digan lo que yo no puedo decir también, ya sea por la pobreza de mi lenguaje, ya por la pobreza de mi juicio. Un rasgo sobresaliente de los ensayos es la variedad. La sintaxis es caprichosa como su misma personalidad, balbuceante, dando giros, volviendo al mismo punto y terminando en lo que menos imaginaba.
Si puedo llamar estilo a un decir informe y sin orden, o a una jerga popular, y a un desarrollo sin definición, sin conclusión, confuso. Montaigne habla de su prudencia, de su caoticidad, de su ignorancia atada a esa duda socrática. No estoy obligado a ser perfecto ni a creer que lo sea. Varío cuando me place, entregándome a la duda y a la incertidumbre y a mi forma magistral, que es la ignorancia. Escribe para ponerle orden al espíritu, aunque en el fondo es una seguridad que nunca alcanza. Señala Montaigne, muy lamentable y arriesgado es depender de otros. Ni siquiera uno mismo, que es la persona más justa y segura a la que recurrir, es lo bastante seguro. Nada tengo más mío que yo mismo, y sin embargo es mi posesión en parte incompleta y prestada. Escribe para encaminar bien ese juicio, porque el mundo es insensato y la única meta es vivir tranquilamente, en reposo, sin las perturbaciones de las pasiones sociales y sin el enclaustramiento a una sociedad o a un dogma prefijado. La inconsciencia de la escritura impregna implícitamente los ensayos. El proyecto de la escritura no tiene como finalidad transformarlo explícitamente, pero lo transforma. La escritura no está dada para, sino que se va dando a sí misma. Escribe cuando quiere, porque quiere, en el momento que quiere, e igualmente lo deja cuando quiere y lo retoma cuando quiere. Quiere cuando quiere. Tal como era viviendo, tal era escribiendo. Además, ¿por qué no va a poder cada cual igualmente pintarse con la pluma como si se pintara con un lápiz? La tinta no solo debe quedar impresa en el papel, es preciso también dejar impreso su modo de ser. A Montaigne nada le interesa tanto como la moral realizable en la vida práctica. Le interesan más las acciones que las teorías. Según Lanson, como un pintor que se contempla en un espejo para pintarse, se aplicó a hacer de la frase la imagen artística de su tema. Pascal, advirtiendo tal vez las acotaciones que Montaigne conscientemente añadió a su obra, expresa lo siguiente: la elocuencia es una pintura del pensamiento, y así, los que después de haber pintado añaden más todavía, hacen un cuadro en vez de un retrato. Esta analogía con la pintura no es gratuita en Montaigne, máxime en una época donde la cultura renacentista valoraba considerablemente las obras de arte, y donde es posible rastrear cómo una increíble suma de hombres apostaban a hacer del retrato y el autorretrato el mejor reflejo de su condición. En el ensayo de la amistad, donde reconoce la gran estima que tiene para con Etienne de la Boétie, Montaigne empalma su obra con la del pintor. Y en De la fisonomía vuelve a hacer alusión a la pintura, que es en definitiva la pintura de sí mismo. Al observar la realización de una obra pictórica que yo tengo, entráronme en deseos de copiar al autor. Escoge el lugar más bello en el centro de cada pared para situar un cuadro elaborado con toda su capacidad, y el vacío de alrededor llénalo de grotescos, que son pinturas fantásticas cuya única gracia reside en su variedad y originalidad. He escogido el tiempo en el que mi vida, que es lo que he de pintar, está toda ante mí. Montaigne tal vez pensase que muchos admiraban su estudio, o más bien admiraban que estudiaba. La verdad es que intenta estudiar, o al menos juega con el estudio. La fragilidad de su ser, su incompetencia para realizar labores domésticas, su torpeza literaria bastarían para desacreditarle. Ni siquiera me ocupo de la ortografía, ordenando solo que sigan la antigua, ni de la puntuación. Soy poco experto en la una y en la otra. Dice estas cosas quién sabe con qué dosis de ironía,
que es otro de los aspectos topográficos de los ensayos. Según Rodríguez, esta forma de abordar el escrito como una obra imperfecta, carente de la sutilidad de un estilo armonioso, es una estrategia de desarticulación para tratar lo más que se pueda de alejarse de la presunción de escritor impecable. Una de las estrategias de practicar el desdén deliberado es presentar al receptor de la obra un autor falto de competencias, un aficionado que está lejos de la maestría del arte, tanto por capacidades como por intenciones. En el siglo XVI, generalmente esta estrategia tiene por metas obtener mayores beneficios, menores objeciones. Motivado por la presunción, un artista que se muestre con humildad será tratado con suavidad por la crítica, y si la obra resulta admirada, el triunfo tendrá un valor agregado. Montaigne reconoce que tiene mucha memoria para recordar que recuerda poco. No busca halagos, más bien los evita. Admira a otros simplemente porque son otros. Observa en ellos todo lo que no es él y lo que es. De todas las opiniones humanas, gusta de aquellas que lo rebajan, o más bien, dicen cómo es, ni más ni menos. Es propenso a vivir el instante. Ora se apasiona desenfrenadamente con sus vicios, ora se extasía con sus virtudes. Todo lo que queda atrás es solo polvo, vacío, espacio consumado. Todo lo venidero es dudoso, por eso no afirma. Vacila sus ideas vacilan. El vacilar vacila. Una sola tilde, una sola coma, palabra, adjetivo, en fin. Esos conceptos con que juegan los gramáticos puestos en determinado lugar alteran el sentido de un escrito. Así le acontece. Un solo gesto, alabanza u oprobio lo alteran. Ve que lo alteran, se ve alterar. Tras la supuesta falta de conexión y de coherencia superficial que un lector desprevenido puede encontrar en la lectura de los ensayos, se esconde una lógica interna que responde más bien a una lógica de la subjetividad. Su asistematicidad se descubre porque propende a un esquema caótico. Empieza en cualquier tema y termina inusitadamente en cualquier otro. No se sabe con qué empieza y en qué termina. Es sistemático porque se realiza la pintura sobre sí mismo. La escritura es el retrato de sí mismo, es el espejo de su pensar. En una de las tantas relaciones que Montaigne parece establecer con el mundo, expresa lo siguiente: no me meto a decir al mundo lo que se ha de hacer al mundo. Métense en hartos otros, sino lo que yo hago. De aquí que se pueda entender mejor la dimensión y el alcance de la propia individualidad. En otras palabras, el compromiso que tiene para consigo mismo a través de su propia experiencia, y no tanto de la experiencia ajena. La reflexión sobre el sentido del texto con el supuesto lector figura asimismo como una correspondencia que Montaigne también asume. Aunque los ensayos no son escritos ni más ni menos para el otro, llega Montaigne a considerar en última instancia la plenitud y el significado de su obra en el ojo ajeno, miradas que de seguro no serán todas ellas las mismas. Estas son sus palabras: si estos ensayos fueran dignos de ser tenidos en cuenta, pudiera ocurrir, a mi parecer, que no agradarán apenas a las mentes comunes y vulgares, ni tampoco a las singulares y excelentes. Aquellas no entenderían bastante, estas entenderían demasiado. Y cuántas historias sin comentar no habré esparcido aquí, con las cuales producirá infinitos ensayos aquel que quiera rascar en ellas con un poco de ingenio. Ni ellas ni mis citas sirven siempre únicamente de ejemplo, de autoridad o de adorno. Mi arte y mi industria fueron empleados para valer algo yo mismo.
mis estudios para enseñarme a orar, no a escribir. He puesto todos mis esfuerzos en formar mi vida. Soy menos hacedor de libros que de cualquier otra cosa. Según Wes de Balzac, en los ensayos de Montaigne, cada frase podía ser un principio o un final. Y Montaigne sabía lo que estaba diciendo, pero no lo que iba a decir. Uno de los problemas que suscita la lectura de los ensayos es que cada cual puede fijar a su acomodo a Montaigne en ciertas líneas de razonamiento y buscar esas pruebas argumentativas en los ensayos que sean acordes con lo que el comentarista quiere probar. De ahí que algunos puedan ver en Montaigne un ateo sin fundamento seguro, o un antropólogo, psicólogo, o un entusiasta de las ideas conservadoras, cuando en la época de Montaigne estas categorías no se conocían. Eran, por decirlo, indiferenciadas, y como en el caso de lo político, no existían puntos fijos para delimitar qué era ser un conservador o un liberal. Esto, a mi parecer, es uno de los mayores obstáculos para poder entender a Montaigne, porque acercarse a este pensador es tomar también cierta precaución frente a lo que dice, y allí estriba una de las dificultades para comprender sus puntos de vista sobre temas que son cruciales en sus reflexiones. Las mismas disputas que Montaigne constantemente repudiaba por no existir una fuente fidedigna y estar demasiado trillada una docena de interpretaciones, cae paradójicamente sobre su misma interpretación. Se nota por experiencia que tantas interpretaciones disipan la verdad y la destruyen. Suelo tener más dudas sobre aquello que se ha dignado tocar el comentario. Hay más que hacer en interpretar las interpretaciones que en interpretar las cosas, y hay más libros sobre los libros que sobre otros temas. No hacemos sino glosarnos unos a otros. Lejos están los ensayos de constituirse en manual de vida o en ejemplo a seguir. A media voz nos dice: si no recibo consejos, aún menos los doy. Montaigne no es un preceptor de espíritus, donde la mayor parte de ellos son innobles, y más en un siglo tan carente de la justicia social y de las equilibradas disputas. Por eso el egoísmo le es esencial, en el sentido de que es mejor no entrometerse en el trabajo de autoformación de cada individuo. Cada cual trae consigo su texto que aplica a la vida según ésta le ofrece oportunidades. Pues aquí están mis sentimientos y opiniones, entrégolos en tanto que constituyen lo que yo creo, no porque deban ser creídos. Solo intento poner al descubierto mi manera de ser, que podría ser otra mañana, si un nuevo aprendizaje me hiciera cambiar. Carezco totalmente de autoridad para ser creído, y tampoco deseo serlo, pues me siento demasiado mal instruido como para instruir a otros. Cuanto digo, hágalo como aquel que no es juez ni consejero de reyes, ni se considera en modo alguno digno de ello. Quien usare de mis lucubraciones en contra de la ley más insignificante de su pueblo, o idea o costumbre, haríase gran prejuicio y también a mí, pues no garantizo más certeza en lo que digo, sino qué es lo que entonces tenía en mi pensamiento tumultuario y vacilante. Hablo de todo platicando, no asegurando. Pero llegamos al fin y al cabo al significado más distintivo de los ensayos, y es precisamente aquel rasgo que el escritor más aprecia: considerar que el libro y el autor son la misma cosa y que transitan fronteras que hoy difícilmente se dan. No es que en los ensayos no exista un objeto ni un sujeto. Otra cosa es que obra y autor se confundan en ellos, y que ella misma sea forma y contenido. Esto puede explicar por qué en los ensayos autor y obra se entrecrucen,
y que Montaigne pueda considerar que todos me reconocen en mi libro y a mi libro en mí. Pero incluso que Montaigne tenga muy en claro ese rasgo distintivo de que su obra y su yo están entrelazados en una misma estructura y se transforman mutuamente. Por otro lado, aparece evidente una gran diferencia. Michel de Montaigne le habla al primero que se encuentre como le habla al papel. Mas ese papel es tan inerte y tan falto de conciencia, sin conciencia, que Montaigne en ese preciso momento admite que ha sobrepasado la inteligencia del libro. Montaigne actúa, el libro difícilmente interactúa, ya que lo existente material e inatrayente, y lo pasivo sin un ojo que lo observe y lo lea. Podéis tener la mejor biblioteca del mundo y no saborear ni un instante todo el conocimiento disponible. En esta posible discrepancia con su libro, Montaigne señala: a este, es decir, los ensayos, tal y como es, lo que le doy, se lo doy pura e irrevocablemente como se da a los hijos corporales. Ya no dispongo de ese pequeño bien que le he hecho. Puede saber bastantes cosas que yo ya no sé y tener de mí lo que yo no he retenido y que habría de tomar prestado de él, como cualquier extraño si lo necesitara. Él es más rico que yo, aunque yo sea más inteligente. El punto cardinal de su cuidadosa labor es su propio yo. Y en ese inconstante trajín por la vida, Montaigne halló un medio que a la postre le resultaría imprescindible y favorable para su propia expresión y sus posibles fines: el ensayo. El autor de los ensayos nos habla de un modo silencioso. Sus libros son un emblema del recuerdo y de la nostalgia de tiempos pretéritos. Los libros son memoria del hombre. Una frase se nos escapa, pero la pluma la retiene en la página. El pensador francés no cuenta los pasos que ha dado, prefiere seguir caminando. Por eso los ensayos no son una autobiografía. Otra cosa es que tras de la escritura esté la biografía del autor, ya que deja rostros y rastros en sus páginas. Montaigne camina por un laberinto donde en cada esquina encuentra un tema en que pensar, en que ocupar su ocio y su sobrecogimiento. Luego, cogitabundo, vagabundea por estrechos pasillos y amplios callejones. Experimenta lo que piensa, describiéndolo, viviéndolo y trasladándolo de la cabeza a la hoja con el tenue manejo de una pluma oscilante. Los ensayos de Montaigne se constituyen bajo la forma de un ejercicio filosófico, donde sus planteamientos dejan de ser un sistema integrado donde todo está concatenado. La naturaleza del ensayo es contingente, asistemática y coherente con la ontología de la incertidumbre. La categoría epistemológica que ordena el ensayo es contingente. El aparente desorden es un orden. El escepticismo lo libera del orden. Por esta razón, el estilo de escritura es consecuente con el escepticismo.